Hoy vamos a hablar sobre la señalización y el transporte celular. La membrana celular es una estructura bilipídica con proteínas que transportan sustancias al interior y al exterior de la célula, ayudándole a mantener su equilibrio de concentración en ella. Otra de sus muchas funciones es que puede transferir señales químicas o físicas y reconocer a través de receptores. La señalización celular es la capacidad que tienen las células con otras por señales químicas. Algo muy simple, como lo es contacto directo, que se presenta entre células vecinas y al unirse tienen una especie de huecos que en los animales se les conoce como uniones en hendidura y en las plantas como plasmodesmos, realizando una conexión para producir sustancias y poder pasar a través de ellos. Aquí se adhieren proteínas provocando una respuesta. Ahora sí, la célula tiene proteínas de superficie complementarias. Ellas se encargan de la entrada o salida de sustancias. Existen dos tipos. Una de ellas son las proteínas integrales, que aparecen a ambos lados de la capa fosfolipídica. La mayoría son glicoproteínas y sirven como canales para que sustancias determinadas puedan entrar o salir de la célula, también como receptores que determinan a la molécula a la que se unen o fijan. La molécula que se une al receptor es conocida como ligando. Otra de sus funciones es como marcadores de la identidad de la célula, que identifican células de otro organismo, como lo son las células sanguíneas, que forman una especie de cubierta con cadenas de carbohidratos, glicoproteínas y glicolípidos, llamada glucocálix. Por último, está la función de enzimas, que la pueden tener las proteínas integrales o periféricas, y sirven para catalizar reacciones en la superficie. Las proteínas periféricas tienen la función de ser transportadoras. Ellas cambian de forma para dar paso a determinados productos y fijar los filamentos del citoesqueleto. Las lipoproteínas son las que transportan moléculas lipídicas de un órgano a otro en el medio acuoso del plasma. Las glicoproteínas son moléculas compuestas por una proteína unida a uno o varios glúcidos. Está en la superficie de la membrana con funciones estructurales y de reconocimiento celular. Algunos de los principales glúcidos que forman los glicolípidos son la galactosa, la manosa, la fructosa, la glucosamina y el ácido siálico. Los glucolípidos más comunes son los cerebrocidos y los gangliosidos. También tenemos las proteínas de canal, que sirven para que el transporte de iones a través de la membrana. Esta forma un poro semipermeable que ayuda a mantener la homeostasis. Este se caracteriza por abrir y cerrar varias veces y es un transporte pasivo. Hay dos tipos. Uno de ellos son los canales activados por voltaje, que solo permite el paso de iones fisiológicos, como sodio, potasio, calcio y cloro. El otro son los canales activados por ligando, que después de unirse al ligando se une a un sitio activado de la proteína y abre el paso a la sustancia y se vuelve a cerrar para evitar que entren otro tipo de solutos. La proteína aquaporina es una proteína transmembranosa y es la que se encarga de transportar agua. Estas proteínas no permiten que los aniones y la mayoría de los cationes grandes puedan atravesar. La importancia de esta proteína recalca que no solo explica los rápidos cambios del volumen celular, que es causado por la entrada o por la salida del agua, sino también a las respuestas a cambios fisiológicos o alteraciones patológicas. Pueden activarse o desactivarse por diferentes mecanismos de regulación y las podemos encontrar mayormente en las células de riñón y en los eritrocitos. Otra forma de señalización es a partir de una distancia corta. Se liberan moléculas en el espacio extracelular para poder llegar al torrente sanguíneo. Estas moléculas se pueden solubilizar en lípidos y pueden pasar por sí mismas en la membrana o empaquetadas en vesículas. Esto significa que cuando la membrana de la vesícula se une a la membrana celular, permite que se libere generando un receptor y una respuesta. Los 6 principales formas de comunicación celular son la comunicación autocrina,
es la comunicación que tiene la célula consigo misma. La comunicación endocrina u hormonal. Las hormonas son moléculas señalizadoras que son secretadas por células endocrinas y se transportan por el sistema vascular sanguíneo. La comunicación paracrina es la que se produce entre las células que se encuentran relativamente cerca. La comunicación yuxtacrina es la comunicación por contacto con otras células o con la matriz celular. Y por último, comunicación nerviosa y la comunicación neurocrina. Para el transporte celular debe haber un tipo de selectividad para que ninguna sustancia pueda atravesarla libremente. Esto provoca que haya una homeostasis en la célula. Alrededor de la célula se encuentran varias sustancias que se mueven constantemente. A este movimiento se le denomina movimiento browniano. Hay múltiples tipos de transporte celular. A continuación hablaremos de los tres más importantes. Está el primero, el transporte pasivo. Como su nombre lo dice, no requiere energía, en la forma principalmente de ATP, proveniente de la célula. Existen tres tipos: la difusión facilitada y la ósmosis. La difusión es el movimiento neto de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración, debido a que las sustancias son solubles en lípidos. Tiene factores que influyen en él, como la temperatura y la presión. La difusión facilitada usa proteínas de transporte para iones, sustancias, entre otros. Pasan a través de una proteína de canal, la cual se llena de agua. Tiene tubos y canales para poderse acomodar y permitir que los materiales pasen. Las sustancias que usan este transporte incluyen la glucosa, los aminoácidos, el sodio, el cloro y el potasio. Por último, la ósmosis, en la cual hay una regulación del agua como disolvente. Existen tres tipos. La isotónica es la que permite que la célula esté en equilibrio. La hipertónica significa que existe una mayor cantidad de solutos que de solventes. Y por último, la hipotónica, en la cual existe una baja cantidad de agua dentro de la célula y más agua en el exterior. Ahora sí, el transporte activo. Hay un uso directo de energía, como por ejemplo en las ATPasa. Con su activación de las bombas de sodio y potasio, se necesita de una proteína globular para catalizar una bomba de ATP y transportar 3 de sodio hacia afuera y 2 iones de potasio al interior. Dentro del transporte activo está la endocitosis, que se divide en fagocitosis, que es el englobamiento de las grandes partículas. En breves palabras les voy a explicar lo que significa la membrana celular. La membrana celular está compuesta por una bicapa lipídica que, como su nombre lo dice, en sus cabezas tiene fosfolípidos y sus colas. Además, podemos encontrar en la membrana proteínas que son bastante importantes, como son las proteínas integrales y las proteínas periféricas. Las proteínas periféricas son estas de acá y las proteínas integrales son estas de acá. En las proteínas periféricas, ellas tienen como función el transporte, además de fijar el citoesqueleto. En las integrales encontramos con compuerta y sin compuerta. Sin compuerta están las acuaporinas y la entrada o salida del sodio y el potasio, que entre ellas está la proteína globular. También podemos encontrar las proteínas con compuerta, que está ligando, voltaje, mecánica o proteína G. Por ejemplo, si yo quiero entrar una de estas sustancias que están desde un gradiente de mayor concentración a uno de menor concentración, como se explicó en el video anterior, de difusión, ósmosis, etc., podemos encontrar que aquí está de mayor concentración. Le vamos a pedir al ligando que se abra para que éstas puedan entrar. Se entran, el ligando vuelve a cerrarse y la proteína va a permitir que ya no vuelvan a entrar más solutos dentro de ella. Esto va a permitir que haya una homeostasis y un equilibrio tanto dentro como fuera de la célula. Y como se explicó en los anteriores videos, lo que significa cada uno de ellos. Gracias por ver el video.